¿Qué tal, enredados? ¿Cómo están? Aquí está Alonso Tez. Estamos aquí en el set de grabación de No Te Enredes y vamos a comenzar el día de hoy con toda la vibra, con toda la fuerza y con todo el power. Un saludo para ciertas personitas ahí que me mandaron mensaje que les gustó mucho el episodio pasado. Pues gracias a ustedes que lo están escuchando y pues vamos a entrar de lleno con las personas que están aquí, ¿no? Que dijeron que dijimos al inicio del podcast pasado que ojalá estén siendo productivos al mismo tiempo que están escuchando, ¿no? Entonces por ahí Toño nos dice, yo siempre los escucho mientras estoy lavando. Ahí está. Y por ejemplo, me mandaron una foto Sí. de unos compas, el Kevin y el Jonathan, le mando un saludo, donde están chambeando y trabajan en la construcción y tenían el teléfono puesto con el podcast para estar escuchando y al mismo tiempo que están ahí. A gusto. Muy bonito, ¿eh? Qué lindo saber. Qué lindo que nos los hagan saber, ¿no? Así es. Alex, ¿cómo estás tú? Estoy bien, fíjate. A pesar, no quiero caer en el cliché del tema culichi de a pesar del calor. Ajá. Hoy tuve la emoción de que posiblemente lloviera. Oh, yo también. Oye, que ya van a bombardear nubes, ¿sí supiste? Sí, algo andan haciendo ahí, que siempre lo hacen, año con año, cuando hasta cierto punto no caen las primeras aguas, empiezan a Oye, luego mis tías preocupadas, las mismas que se quejaban del 5G. Ay, que van a bombardear nubes y que no sé qué. Bueno, lo hacen creo desde los 90s, 80s, ¿no? O sea, no es nada nuevo. No, pero pues igual no, algunas de ellas no sabían qué onda y yo, nomás le tiran unas cosillas ahí. Sí, no van a tirar bombas nucleares, tía, no sea así. No explota y salen nubes, ¿no? Sí. Pero vale, vamos a hablar acerca de un tema muy especial el día de hoy y para eso trajimos a alguien muy especial también. Un psicólogo en desarrollo. Un psicólogo ya prácticamente casi a punto de titularse, ¿verdad? Sí. Así es, tenemos a Daniel Blancas aquí, el creador de la colección. Fíjense, qué nice. Collection. Un saludo a todos. A la colección de Contracultura, ¿verdad? Clothing, Simón. Así como. O sea, está la Donatella Versace. Sí. Y ya luego estás tú así de. Sí, yo les di clases a ellos. Ya está. Ok. Dani, ¿cómo andas? Bien. Qué bueno, gracias por la invitación. Es un poco curioso estar aquí. Soy agradecido con el Alex que me invitó a hacer este podcast. Ajá. El Alonso que me salvó para llegar aquí con bien, aquí en Culiacán. Y fíjate que iba a hablar del calor. Iba a decir algo, pero ahorita que dijiste, no quiero caer en el cliché, dije, borrar. Pero si quieres decir algo del calor, adelante. Yo no quiero caer en el cliché. Tú puedes caer en el cliché las veces que quieras. Pero yo quiero ser contracultura también. Claro. Pues si la cultura aquí es no caer en cliché. Entonces yo soy contracultura del Alex. Exacto. Pero él es mi contracultura, ¿te das cuenta? Entonces, la relatividad de la cultura. No, pues sí. Diría el podcast de Roberto Martínez, es la tesis y la antítesis. Siempre dicen eso. Eso es cierto. ¿Cierto? Siempre hay un yin y siempre hay un yang. Ándale. Después del gym sigue el ñam. Ándale. Bueno, hay cada quien. Es cierto. Esa anótenla. Ándale. Después del gym viene el siempre del gym sigue el ñam. A ver. Ojalá no se haya patentado esa foto que vi en Facebook y me haya robado su creatividad. ¿Nos decías del calor? ¿Del calor? No, el calor está bien. Está como para... Es que el calor está como para desear el frío. Y el frío está para desear el calor. Entonces, cuando tengas calor, tú dices, se me antoja llegar a mi casa, tomarme un agua helada, una coca, lo que quieras. Una horchata de coco, en lo personal. Coca no, dijo Cristiano Ronaldo, y cayeron 4 billones, ¿no? Sí, 4 billones la bolsa de Coca-Cola. Sí, estamos hablando que cayó, creo que casi un % de total. O sea, creo que, no, mentiras, 1 punto del total, que son como 50 y algo. Y cayó 1 punto, entonces sí es un montón. Solamente por el gesto de agarrar las 2 Coca-Colas que estaban ahí y decir agua. Agua. Y bien chistoso, no, agua. Coca no. Fíjate, ese sí es un influencer. Ese sí es un influencer. Ese sí es un influencer, exacto. Y créeme que seguro no está tomando historias a cada rato de todo, sino que le hacen el servicio. Pero, pues como el calor se nota en su ausencia y el frío se nota en su ausencia, creo que el tema del día de hoy también tiene mucho que ver. Que se note por su ausencia. ¿Cómo la voltearon? Oye, el segue es una de las habilidades que tiene que tener una persona que hace podcast. Precisamente vamos a hablar del día del padre, ¿no? O de los padres en general. Sí, pues sí, porque viene el día del padre, de vaya. Los papás, de los padres en general, ¿sí? Y no los que se persignan, ¿no? Sino los padres biológicos, ¿no? Y sinceramente, fue una propuesta que yo puse ahí, pero dije yo, no sé, depende de ustedes. Porque hay una, pues, particularidad en cada uno de ustedes
que pues no es tan, ¿cómo diré? No es tan particular, ¿no? O sea, Ujú. muchas personas han pasado por situaciones como así. Vale. Pero quiero poner el primer tópico sobre la mesa, que es la desestimación de la figura paterna. Ajá. O Aquí sea, en México sobre todo, ¿no? Estaba viendo una serie de imágenes ¿Mm? que a tono de broma dice, esta es la razón por la que los padres no tienen un día específico en el calendario como las madres. Y un chorro de fotos donde están papás cuidando a sus hijos y bueno, son un desastre, ¿no? Jugando al play y el niño aquí en medio. Ajá, exacto. Vato, ¿no? O de repente el niño se chorreó de capsu y el papá viéndole la cara porque se chorreó. O sea, cosas por el estilo. O una donde va como en una de esas lanchitas de pedales en el agua, Simón. en un lago, y el papá va sentado mientras las dos niñas están dándole a los pedales, ¿no? Dice, esta es la razón por la que no tienen un día específico en el calendario, ¿no? Simón. Bueno, sabemos que es el tercer domingo de junio aquí en México. Que es al estilo gabacho. De hecho, así lo hacen en Estados Unidos. El Día de las Madres incluso también. Sí. Pero aquí en México, el 10 de mayo es el 10 de mayo. Ajá. Es paro nacional para el festejo de las madres. Mientras que el Día del Padre es un domingo en junio, ¿no? O sea, hay una desestimación. Y creo que hay muchas razones por las cuales sucede eso, ¿no? Sí, porque el 10 de mayo vas al bistro caro con la mamá y le llevas, ¿no? Le compras, la pones en las historias y todo, ¿no? Y el domingo, el día del padre, vas a los chevos, algo así nomás, ¿no? O haces Chevos, una carnilla asada en la casa. Sí. Oye, estaría bien. Sí, Chevos patrocínanos, ¿no? Sí, la neta. Saludos a los... Es la última que va a ser gratis. Yo jamás he ido a los Chevos. ¿No? Jamás he ido Con más ganas aquí. Ay, sí. No, la cebollita esa que trae así, ¿Con habanero? Con habanero. Ah, su máquina está muy buena. No he caído. ¿No? No, siempre pasaba para Culiacancito y decía, ¿qué es esa fila? Ah, esa es la de los chevos. Sí, son los chevos. Y ya, después, creo que sale en la radio, en la tele. En la tele. Y en la radio también. También es Chevos, cierto. perdón. Los originales. Sí, algo así sale. Sí, porque... Sí, porque hay chevo, chevito, chevititos, chevitititos. Chevito Junior, la chevas, hay de todo. Chevas. De todo, ¿no? Sí, saludos a Luis Rocha y a su familia que están detrás de los chevos, ¿no? Y bueno, desestimación del Día del Padre. De los padres. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Dani, si quieres. O sea, mira, es que volviendo al tema, ¿no? Dices, tú vamos a los chevos de donde salió todo este rollo, ¿no? Sí, y como con la mamá vas a un restaurante caro. Pero yo creo que eso está en la naturaleza de hombre-mujer, ¿no? De cómo el hombre es menos exigente en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé si llamarlo conformismo o contentamiento puede ser, que a lo mejor con tu papá, si haces una carnita asada en la casa, que eso le trae mucha gratificación, por ejemplo, el caso de mi padre, puede estar muy contento, incluso él asando la carne, y al que toma, pues que le pongan ahí su caguamita o que le pongan su refresquito y él va a ser súper feliz. Pero en la naturaleza de las madres, o por lo menos en las que yo he podido conocer, el hacer eso es como que a mí no me pongan a hacer nada, a mí llévenme porque sea el Panamá. O sea, es diferente, ¿no? Es como una mayor exigencia, pero por la naturaleza de hombre-mujer, pienso yo. Bueno, quién sabe si naturaleza, pero sí algo cultural puede ser, ¿no? Por ejemplo. Porque igual, por ejemplo, si te vas a Japón, es que en Japón la figura paterna es como, la figura paterna. ¿Sabes? Como, y la figura materna, sí, la figura materna, pero en cuanto a respeto y honor y honra y todas esas cosas, es más como que, mi papá, ¿no? Mi papá. Entonces, bueno, quizá no la naturaleza humana, pero sí de cultura muy mexicana. ¿Sabes cómo? O sea, el mexicano sí es mucho de, mi papá. Y mi mamá casi se persigna y con mi la mamá. Sacrosanta madre. De hecho, tanto así que si te fijas, o sea, y hablando religiosamente, le tenemos más respeto a la Virgen María, que es una mamá, que a Dios Padre. O sea, ya sí, o sea, ¿cuántas iglesias hay para Dios Padre y cuántas iglesias hay de la santísima, super mega, altísima virgencísima? ¿Me explico? O sea, sí tenemos como una fijación así a la mamá, se me hace. ¿Tú qué opinas, Dani? Pero de eso de la desestimación, pues. Dale. A ver, psicólogo. Creo que sí es una cuestión. Creo que sí es una cuestión más cultural y tanto afectiva en lo que nos han demostrado que es el hombre. Ándale. O sea, pensamos que mi papá no es tan amoroso para este aspecto, entonces no se va a agüitar. No se va a agüitar que lo lleve que nomás sea una carnita,
Pero tal vez, bueno, podría hasta afirmar que una mujer es un más emocional que un hombre. Entonces, la cuestión de que te dé todo, te haga de comer, te haga esto, y entonces que tú ese día no lo apartes para ella, exacto, o sea, no lo apartes para ella, te puede decir, ay, qué gacho a tu mamá, que siempre que está aquí, y ojo, no lo estoy diciendo de que un te suceso. lavan los calzones a mano y tú... Ajá, o sea... Ni siquiera eres por un regalo. Exacto, o sea, en ese aspecto, entonces al padre es como, mi papá está cansado. Mi papá como siempre está trabajando, que es la mayoría de los padres. O sea, en las familias que sí está el papá y la mamá y el papá es el que trabaja, piensas, mi papá está cansado y como es domingo, el domingo es el día del descanso, el día de la flojera, entonces piensas, mi papá va a estar feliz, descansando, lo llevamos a comer carne, que aquí en Culiacán es lo que más exige, o sea, una carnita. Unos marisquitos. Ajá, sencillo, descansa, ve tu partido de béisbol, de fútbol, de básquet, si hay papás que ven básquet, qué perro, pero... Es así. Los maman plays así no, yo americano, no, siempre así. Nomás el Super Bowl. La neta, nada más vemos el fútbol americano por el Super Bowl. La neta, y por el show de medio tiempo, ni siquiera por el juego. Los papás más plays son los que ven el fútbol americano, se los puedo firmar, de que no tengo pruebas, no tengo dudas. Así, siempre. Sencillo. Tú afirma como si fuera real, porque a lo mejor la gente no va a investigarlo. Ándale, sí. O sea, tú afirma y ya el que quiere investigar va a saber que es mentira o verdad. Si no, nada. Sí, y bueno, volviendo al tema de la desestimación, creo que algunos padres se han ganado a pulso el hecho de que no haya un día fijo en el calendario y de que no sea tan emocionante o no sea tan... no arrastre tanto culturalmente el día del padre por situaciones de abandono, de ausencias, hay quien está pero no está realmente... Y ha sido, y también en esta cultura matriarcal donde la mamá es la que rifa, también es como una paradoja, ¿no? O sea, rifa tanto la mamá porque está ausente el papá, pero a la vez el papá está ausente porque la mamá está rifando mucho. Y, o sea, es como un rollo medio extraño ahí el asunto. Sí, es como que ¿por qué hay papá ausente? Bueno, porque resulta que tienen mucha madre, ¿no? O sea, ¿por qué les digo tienen mucha madre? Pero resulta que porque tienen mucha madre, pues el papá se relajó en sus responsabilidades y ya no le importó tanto, ¿no? Okay. Entonces, creo yo, ¿no? Es mi análisis no profundo, no profesional, que no, que he pensado en algún punto de mi historia, ¿no? Pero hay testimonios vivientes en este caso. Nosotros. Bueno, sí. Empezando, ¿no? Porque, bueno, es que hay una cosa que, te digo, no sé qué tan cómodo sería por ustedes y quería saberlo yo en ese momento. No, para mí está porque bien. En mi caso, mi papá es increíble para mí, pues. Sí, bueno. Pero yo sé que tu caso, Alonso, pues no ha sido así. Y recientemente Dani, también es increíble. También... No puedo creer que se haya ido tan temprano. Sí, real. Y Dani, pues, hace un tiempo también, pues, falleció su papá. Entonces es como... andamos en la misma más o menos. O sea, si tú vienes... Somos el Team Batman. No, ándale, sí es cierto. No, pero o sea, como que son 3 puntos de vista diferentes, ¿no? Aquí como que... Sí, por eso me interesó poder hablar el tema, ¿no? La mesa, o sea, sí. Y es que está perro poder ver esos 3 tipos de formas de ver a los papás, porque por un lado, por ejemplo, la ausencia de un padre, completa, o sea, real, así completa, de ya no hay cómo, a diferencia del, quizá pueda haber cómo, a diferencia del, pues ahí anda, ¿no? O sea, ahí lo tengo en la casa, lo voy a ver al rato, probablemente, pues, es bastante loco, o sea, si te fijas o lo piensas, son como los 3 rangos entre el medio, el completo y el cero, ¿me explico? Está muy representativa esta mesa, se me hace. O sea, es como, es cierto que vamos a... No, y hay uno que se quiso zafar ahí, que allá hasta atrás. Sí, bueno. Ahí también... No sé. No sé realmente cuál es su situación en ese caso, ¿no? Pero seguramente hay algo que pueda aportar. ¿No? Claro. Exactamente. Por ejemplo, pues mi papá sí estuvo mucho tiempo cuando estaba morro, o sea, sí estuvo un rato, pero ya después de ciertas cosas que pasaron ahí, pues, se empezó medio como a ausentar en la casa.
y ya después, ya se fue, ¿no? Entonces ya estaba como que serán unos 13, yo creo que 33, 14 años más o menos, ya que ya fue oficial. Pero y ya, creo, pregunta ¿no? específica, ¿no? ¿Cómo vives el Día del Padre? Esa es la cosa, porque es que es la cosa. Cuando tienes un papá que no está, pero te va a visitar, pues creo que el papá va, él mismo te visita el Día del Padre para que estés con él, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Es que, por ejemplo, si es un papá compartido, ¿no? O sea, como así de, michi micha, puede Padres ser que, compartidos. sí, puede ser que ese año no te toque el papá. O sea, que, no, le toca a la otra familia. ¿Sabes cómo? O sea, sí, puede suceder. Y estoy seguro y que dependiendo de la situación, impensable que se junten los hijos de las hijas de las dos familias, ¿no? La mayoría de las veces. Hay veces que no. Hay gente que sí medio como que ya, pues ya. Dijeron, pues ya por ver a mi papá, ¿no? Pero hay gente que no. Digo, porque yo recuerdo, el caso de mi mamá, por ejemplo, que recientemente fue cumpleaños de mi abuelo. Simón. Pero mi mamá era la otra familia, ¿no? Entonces era como en algún tiempo, según me platica, lo siento más si te estoy balconeando, pero según me platica, pues era imposible que entre hermanos se vieran, ¿no? Pues es que como que aquello, ¿no? Pero llegó un punto donde crecen, tienen cierta madurez, hay perdón en todo ese tipo de cosas, y recientemente fueron al cumpleaños de mi abuelo, que de hecho está muy pegado al Día del Padre. Y ahí estaban todos los hermanos y hermanas conviviendo y todo el cotorreo celebrando al padre. Pero también tiene que ver que la esposa de mi abuelo es una persona que también, o sea, aceptó a las otras hijas, por así decirlo, ¿no? Porque era más difícil que antes, pero en algún punto dijo, pues ellas qué culpa tienen, ella es su papá, y vengan a mi casa, yo las recibo aquí. Y disfruten a su padre de alguna forma, ¿no? Sí, pues cuando es su papá, pues ¿qué haces, no? O sea, es su papá, o sea, realmente, si somos completamente sinceros, no tienen nada de culpa. O sea, ellos no escogieron ni metían las manos, ellos, es su papá, está en una situación rara, pero es su papá. O sea, en ese caso sí. Lo más curado es cuando no son sus papás, loco, ¿sabes cómo? O sea, ahí está raro, loco, porque no le voy a decir cómo sé, pero sé que hay papás que luego van con otras familias y ya pasan la Navidad, así dices tú, y los hijos, ¿no? Pero pues sí, o sea, realmente esa desestimación del Día del Padre probablemente tiene mucho que ver con ese. ¿Y tú, Dani, cómo vives el Día del Padre? Muy buena pregunta, Alex. Ahora sí, es que al inicio había dicho, pues, el Día del Padre aprendí a vivirlo ya de dos maneras, con padre, sin padre, y sin padre, no está padre. Reciclando. Reciclada. Ya, la segunda vez ya la entendí. La primera no. La primera que. He vivido el Día del Padre con mi papá. Y es que la verdad no recuerdo, pero. El Día del Padre en mi casa, como el Día de la Madre, no son unos días tan fuertes. O sea, no es como, viene el Día de la Madre y a mi mamá la tengo que llevar a, no sé, al Cabana. Porque no conozco muchos lugares caros. Entonces, para mí del Cayena pasamos al Cabana, ¿no? Entonces le digo, no, ya llegó el Porfirio, ¿cierto? Entonces, bueno, no, yo no conozco ninguno, ni el Cayena, ni el Cabana. Pero yo sí, yo conozco de nombre. También, ¿cómo no? Entonces, en mi casa, como el Día de la Madre no está tan sobrevalorado, el Día del Padre tampoco. En ese entonces. Y que al momento también el Día de la Madre todavía para mí no es como un wow. Entonces. Bueno, hay que destacar que el Dani con su mamá se lleva como si fueran compas, ¿no? Sí. Aunque sigue siendo su madre, ¿no? También se impone. Sí, o sea, tengo respeto a mi mamá. Gloria. Saludos, mamá. Entonces, si pude usar el saludos, mamá, en vivo. Estoy en la. ¿Cómo se aprende la videograbadora? Ajá. Entonces, para mí, el Día del Padre es algo tranqui. Mi papá, cuando estaba, era algo sencillo. Íbamos y comprábamos una cartera, un cinturón.
Para que no pasara desapercibido. Sí, o sea, tenemos tu regalo y creo que es bien sencillo buscar el regalo del Día del Padre. O sea, no te complicas. Playera, pantalón, cinturón y cartera. Pero la cartera la tienes que dar si sabes que ya está desgastada la otra. Un reloj también. Bueno, mi papá no usaba reloj. No. Y si tenía, yo los usaba. Entonces... Te compré un reloj, papá. Me lo voy a poner yo. Entonces, es como... te regalé algo, ¿me das? Entonces, ¿qué sucede? Que el Día del Padre, bueno, estos días, que da un reconocimiento a alguien, y es el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Madre, creo que lo más importante, y creo que, no sé si lo hacemos por esto, pero si lo viéramos como que es algo tan sencillo decir, es el Día del Padre, celebra a tu papá, a tu mamá, si te llevas bien, porque muchas personas tienen coraje contra ese día, pero por esta persona que se está celebrando el día. Entonces, si ves el lado sencillo que es, voy a celebrar a mi papá, porque todavía lo tengo. El día te recuerda que todavía tienes a esa persona, a tu papá, a tu mamá, a tus maestros, porque muchas personas se encariñan con los maestros. Entonces, cuando tienes a tu papá... O sea, termina habiendo una figura paterna de alguna u otra forma, pues. Ajá, o sea, es algo tan sencillo. El Día del Padre, puedo hacerlo porque tengo padre. Pues sí, ¿no? Freud explica eso, ¿no? Así que vas a tener una figura paterna sí o sí, pues. De algún modo tienes que encontrar alguna... No sé, a lo mejor me quedé dormido en esa clase, la verdad. Entonces, a lo que voy más que nada es como la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdas. Porque a mí me di cuenta que el Día del Padre, como para mí no era tan... el Día del Padre. Ahora el Día del Padre digo, hace un año... Estaba dándole una cartera a mi papá. Hace un año fuimos a comprar no sé qué para su día. Y hoy no. Y es como una sensación extraña porque dices... A mí en lo personal no me pesa decir... ya no tengo papá. Pero es como... Qué chilo que estuviera... Qué padre que estuviera mi padre. Claro. Vamos a usar mucho la palabra padre. Padre, qué padre. Un peso por cada... Un peso por cada palabra que digan la palabra padre. Sí. Yo soy sano, amigo. Yo. Pero, o sea, realmente también cabe destacar que notas un poco la ausencia porque tu relación con tu padre estaba bien, pues, porque hay gente que de repente, pues, se les va el papá, se les petatea y es como que... No, pero sí es cierto. Porque... Ya, o sea, es como que, oye, ¿y qué onda? No, pues, no, X, o sea, mi papá hace mucho tiempo no estaba y era como que... Es que no lo vas a sentir como pérdida, sino lo tenías como algo, Ajá, ¿sabes? Es que vendría siendo como esos familiares que viven muy lejos y te dicen, ¿sabes qué? Falleció tu abuelita, tu tía, y tú... Qué triste, ¿no? Es que es como sí, cuando iniciamos, dijiste... Mi mamá me regaña porque a veces salgo yo así con... Es que se murió mi primo fulano allá. Chale. Ay, parece que ni te duele. Pues no. Es que no puedes. No era tan cercano. No te puedo leer lo que no pierdes porque no tenías. O sea, no es es tan que así. el ser humano tiene que crear un vínculo. Sí. Teniendo un vínculo ya hay emociones relacionadas y eso hace que cuando ya no esté, la ausencia la vas a sentir de verdad. Sí, no, es el proceso del duelo. Sí, si no hay diálogo, si no hay comunicación, no se crea un vínculo. Entonces, como no hay vínculo, cuando ya no esté, no lo vas a sentir porque nunca hubo un vínculo. Sí, o a veces hay un vínculo, pero es muy tranquilo. Sí, muy leve, o fue en algún momento y ya no lo es, y eso también, pues ayuda a que no cale tanto, pues. Como dice el Principito, ¿no? Es el zorro, ¿no se acuerdan del zorro? Que decía ¿no creen el Principito? Sí, pero no me acuerdo exactamente todo. Yo también lo vi, es que el zorro, el Principito fue el primer libro que leí por gusto, y me quedaron como muy grabadas muchas cosas, porque ahí aprendí cositas bien nice. Y en el Principito dice, está el zorro, y le dice, yo quiero ser tu amigo, y le dice, no, así no se hacen las cosas, le dice, primero vas a venir a visitarme todos los días. Y al principio me va a castrar, o sea, me va a sacar gordo, va a decir, este vato viene otra vez. Y luego... Frase del Principito con Alonso, ¿no? Sí, porque rápido, ¿no? Y luego la segunda vas a venir, y luego, pues, voy a decir, órale, cool. Luego la tercera voy a decir, bueno, me voy a preparar porque viene este vato. A la cuarta me voy a emocionar porque vienes. Pero es hasta el día en que no vengas y te extrañe, ¿qué voy a decir? Ese vato es mi amigo. ¿Me explico? O sea, sí, pero sí es cierto. Como al Beto yo lo extrañaba, tenía varios días que no lo miraba. Ándale, exacto. O sea, es hasta que no están las personas hasta que te puedes dar cuenta de qué tanto es la persona. Porque como decía un vato
para poder medir algo tienes que saber qué tanta ausencia hay de ese algo. Si está constante, entonces no lo puedes medir. Es como decía, no puedes ser feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque puedes saber cuándo estás feliz. Si pudiéramos ser felices todo el tiempo o fuéramos felices todo el tiempo, no sabrías cuándo es feliz y cuándo no. O sea, si ahorita estuviéramos Plown, no sé qué sea ese sentimiento, ¿verdad? Pero vamos a decir Plown, ¿no? Y si siempre toda la vida estuviera Plown, ¿sabes por qué no existe el Plown? Dani se ve bien Plown. O se ve bien Plown, sí. Pero ¿sabes por qué no? Pero ¿sabes por qué no estamos Plown o no sabemos si estamos Plown? Porque no podemos notar su presencia, porque tampoco podemos notar su ausencia. Entonces igual y la gente que no desarrolla ningún vínculo con los papás no pueden sentir nada contra un papá o en contra de un papá o hacia un papá porque pues no tienen nada de relación con un papá. Exacto. O sea, de plano, no puedes notar que está o que no está. Y es como cuando iniciamos, no sé si fuiste tú, Alex, o fuiste tú, Alonso, que dijeron, hay los 3 tipos. Pero en realidad es una ramificación muy grande. Sí, claro. Sí, no, claro. porque es como hay 3 tipos, nada más. 3 tipos, como 3 puntos en el... De ti se salen. Ajá. De mí hay otros, porque Simón. se fue el papá, pero a lo mejor fue el mejor papá del mundo, fue tu héroe. Ajá. O pudo haber sido el logro de tu vida. Simón. Y acá lo puedes tener y vive en tu casa, pero desearías que no viviera en tu casa. Es un amor, mi gordito. Y está el papá que lo amas. Y acá pudo haber sido un papá que hay papás que se van de casa, pero solamente por problemas con la mamá. No con los hijos. Sí, exacto. Es todo una situación, ¿no? Pero platico mi caso, ¿no? En mi caso, mi papá siempre ha estado. Siempre, o sea, es una situación muy interesante con mi papá porque, pues toda mi infancia, pues era mi papá, ahí viene tu papá y era, qué chilo. Y mi papá siempre tiene la costumbre de, a donde quiera que va, traernos algo. Ajá. Un dulcecito, lo que sea, siempre, ¿no? Entonces, cuando estaba niño, ahí estaba en mi casa y de repente, cuando él venía del trabajo, llegaba en camión y se paraba el camión, ya sabía que a esa hora llegaba mi papá, se bajaba del camión y era desde acá, desde la casa, correr hasta el bulevar para alcanzarlo y abrazarlo y decirle, ¿qué me trajiste, papá? O sea, era... ¿Por qué? Porque él tiene esa costumbre, ¿no? Incondicionado. Claro. Y ya después, cuando crece un poquito más uno y entro a la vida laboral, entro a trabajar y mi compañero es mi papá. Porque él fue el que me recomendó ahí en el área y empiezo ahí. Y ya mi relación con él no solamente es mi papá, sino que también es mi compañero. Pero no porque sea tu compañero necesariamente, pues, no es irrespetuosa la cosa, ¿no? Sino que también fue mi amigo, pues, o sea, es mi compa dentro de todo ese rollo, además de que su forma de ser es una persona con, podría decirlo, mucha gracia, o sea, te cae bien, pues. Yeah. A quien le cae mal mi papá, generalmente son personas muy ojetes. Es lo que yo he descubierto. ¿Te cae bien su papá? Soy bien ojeta. No es cierto, nada, sí me cae bien. Te voy a decir por qué, porque lo que yo aprecio tanto de mi padre es su autenticidad. Y él, te puedo decir así, está frente a gente importante y él es él y está frente a mí y él es él, pues. Entonces es una de las cosas que yo le valoro mucho y le aprendo mucho. Si ustedes conocen a Netillo y han visto así, el Netillo es muy, muy como mi papá también. Y la neta, después de que además trabajar juntos, todo ese rollo, es mi compa y hablo con él, o sea, le digo, ¿qué onda, gordito? O sea, ni siquiera es como, papá, porque hay gente que tiene a su papá y es como que firmes, ¿no? O sea, llegó el general de la casa y hay que cuadrarse ante él. Pero siempre ha sido una relación muy amistosa y muy, muy auténtica. Mi papá, en mi caso, es de esa gente que se quita su playera para dártela a ti para que tú te la pongas. Literalmente, o sea, sí lo ha hecho. Y es de esos que deja de comprarse su ropa él o sus zapatos para que te puedas comprar tú los tuyos. Y la neta es como que lo valoro bastante, ¿no? O sea, de hecho, lo voy a balconear aquí por algo que me dijo recientemente. Y es que a veces las cosas, la situación económica no está al horno pa' bollos, ¿no? Entonces, el 10 de mayo fue muy leve. Fue muy, muy leve.
fue ahí en la casa, así como que tranquilo, calmado. ¿no? Sí, no, nada especial, güey, pues vamos a decirlo así. Y de repente, la semana pasada, me dice, ni se les ocurra hacer algo para el Día del Padre. Porque si no hubo para el 10 de mayo, tampoco quiero que haga para mí. O sea, si no hubo para tu madre, tampoco que haya para tu padre. Porque no quiero que tu mamá se sienta mal. Ese es el corazón de él. O sea, él ama a mi mamá de una manera... O sea, se niega a sí mismo, pues ama a mi mamá. O sea, es como que podría haber dicho, pues para el Día del Padre, dame una carnita asada, mijo, ¿qué onda? Pero él dijo, ni se les ocurra. Espero que lo vea después. O que no lo vea. Y nada, tu mamá. Con razón. Con razón no hicieron nada. Bueno, y es que lo platicamos en algún momento cuando fue el 10 de mayo. Sí, mi mamá es de las que dice, no importa el día. O sea, realmente... las cosas especiales surgen en el momento que menos esperas, ¿no? Nunca te dijo tu mamá, ay, con que se porten bien, ya con eso. Sí, todo, sí. No me den problemas. Ándale, nomás con eso. Y fíjate, una de las cosas que hacíamos antes con mi papá, el 10 de mayo, el Día del Padre, una de las veces la recuerdo muy bien, fuimos al cine 2 o 3 años seguidos. Y lo más curado es que a él no es como que le gusta ir al cine. Pero era como, ¿y qué tal si vamos al cine? Para hacer algo distinto de festejo, ¿no? Y recuerdo que vimos, no sé si fue Kung Fu Panda. Y mi papá es de los que disfruta las películas de una manera que no entiendo yo. Siempre se está riendo aunque la película sea de terror. O sea, siempre le encuentra el lado gracioso a lo que está viendo, pues. Entonces, imagínate Kung Fu Panda, decía, salió pateando la puerta del cine, pues, la gente se estaba muriendo la risa por sus payasadas, ¿no? Pero nosotros también. Y realmente, o sea, el Día del Padre no es como que buscar lo extraordinario. Él es bien contento, pues, o sea, si hay algo está chilo y si no, también, pues. Entonces es como que si lo festejamos, se divierte, pues. Es más, yo creo que lo que más lo hace feliz es que no le hagan gastar dinero y con eso. O sea, realmente es una de las cosas que... Pero te digo, es otra forma, otra perspectiva de ver la relación con papá, ¿no? O sea, quizá no es la figura severa, quizá no tiene... Quizá como muchos estigmas de los padres de que te va a dar un consejo súper sabio y te va a cambiar la vida en ese momento. A veces no es así. Su ejemplo es mayor que cualquier cosa que pueda decir, pues. O sea, el cómo él se da por nosotros y por mi madre es como que ahí es donde mis respetos y me cuadro, pues. O sea, es un rollo muy, muy distinto. Y la neta es que ahí llevo bien a todo dar con él. Que es mi compa, a veces me ayuda en cosas que se me ocurren. O sea, es un amor, mi gordito, le dije hace rato. ¿Tal fregazo? O sea, te digo, sí. Es la cuestión de distinción. Ahora, pasemos a otro tema. ¿Cómo darle el valor a esa figura, lo merezca o no? Porque, o sea, tuvo que ver, pues. Tu existencia es porque esa persona tuvo algo que ver. Que a lo mejor, pues, las circunstancias no lo tienen junto a ti, o lo tienen junto a ti, pero cómo darle una chispa de honra, quizá, ¿no? Aun cuando no la merezca. A ver, o sea, a mí se me ocurrió la pregunta, ¿ustedes responden qué? Creo que... Voy a pensar. Digamos, tienes al papá, ¿no? Pero tú tienes... él tiene... Te tiene... Lo que tú creces, agarras como esa madurez. Desde esa parte, tú conoces a tu papá. Tú no conoces ni viste cómo se comportaba. Tú no viste cómo él se llevaba con sus amigos. Entonces, tú no conoces mucho de él, a pesar de que es tu papá. Porque algo que tienen mucho, ya sea la mamá o ya sea el papá, es que no te revelan si algo está mal por tu bien.
porque quieren mantenerte tranquilo. A lo mejor todo se está volviendo un caos, pero tu papá va a te decir, tranquilo, relájate. Y la seguridad que él te da, te hace decir a ti, ok, estoy tranquilo porque mi papá está tranquilo. Pero si tu papá estuviera estresado, estuviera malhumorado, automáticamente tú estás, porque es tu figura paterna, es tu ejemplo a seguir. Entonces, cuando... Y termina siendo cierto reflejo de él, ¿no? Ajá, y de hecho, ahorita que comentabas esto, era como, ok, tal vez no le he dado el valor a mi papá, pero yo no conozco qué ha pasado a mi papá. Yo no sé algo que ni mi mamá puede conocer que lo hace ser así, ya sea un hábito, una conducta que se le malinculcó. Y él tampoco puede salir de eso a pesar de que quiere. Entonces, yo tal vez me pongo en una posición egoísta de que yo quiero que tú me des el ejemplo que yo quiero. Pero a lo mejor tu papá no tuvo el ejemplo que a lo mejor él quiso y que él solamente está siguiendo un patrón. Y de hecho, te voy a decir, en el caso de mi padre, él perdió a su padre a los 18 años. O sea, mi abuelo fallece cuando él tiene 18 años. Y realmente lo que sé porque él lo ha platicado es que le fue muy difícil. Ajá. Porque además era el más chico de 6 hermanos. Bueno, él es el sexto de 8, ¿no? Así por así decirlo. El sexto. Sí, creo que sí es el sexto de 8. Entonces, por así decirlo, mis tíos más grandes, pues ya eran personas, incluso ya estaban casados, o sea, ya estaban fuera del corral, por así decirlo. El que quedaba dentro era él, pero sí tuvo un padre, pues un poco ausente, pero cuando estaba, pues, o sea, por su trabajo casi no pasaban tiempo así de convivencia, pero cuando fallece mi abuelo, según me platica mi papá, yo no lo conocí, él sí le caló mucho, sí necesitaba a su papá para platicar, para saber, para conocer cosas o para preguntar con alguien, ¿no? O sea, sin embargo, hubo personas que también entiendo, fungieron como la figura paterna, ¿no? Que fueron sus hermanos mayores, los esposos de sus hermanas también. O sea, fue gente que estaba cerca de él, que lo apreciaba y que también pudieron echarle la mano, pero pues nunca ir reemplazar el lugar de papá, ¿no? Entonces yo a veces digo, pues cómo es tan genial si él realmente no tuvo tanto ejemplo, ¿no? De Pero hecho, tuvo varios ejemplos. Sí, y, o sea, sí tuvo varios ejemplos, pero al final no era el chilo, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que él ha sabido cómo demostrar su amor y ganarse la importancia de la figura, ¿no? También. Ya. Sí. Fíjate, estaba pensando. ¿Qué estabas pensando, Alonso? No, sí lo escuché bien, también lo conjugué con lo que dijeron ustedes. Pero en la parte de la... Escuché alguna vez a alguien que me dijo, si no funciona para los extremos, no funciona. Algo así me dijo, ¿no? Ejemplo, en un sistema económico que no le puede dar casa a los casos extremos, no funciona. Por ejemplo, un sistema neoliberalista como el que tenemos aquí, hay gente que no tiene casa, entonces el sistema no funciona, porque no le puede dar casa a todos, o no le puede dar lo básico mínimo a todos, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo? ¿Te acuerdas de la pirámide de... Sí, de Maslow, ¿no? Sí. Que si la casa, la vestimenta, la comida y más o menos por ahí, ¿no? O sea, sí, con necesidades fisiológicas básicas, y así, pues no funciona si no funcionan los extremos. Vamos a un extremo en el caso de los papás, ¿no? Peor que todavía que tu papá no esté. O sea, aún si está muerto es más fácil idealizarlo, es más fácil tenerlo como un amor imposible, ¿sabes? Como de de ya existe y es lo que yo le dé el valor que le vaya a dar porque ya no puede hacerme nada. O sea, ya muerto y hay gente que no tiene a su papá, o sea, que su papá muere inclusive desde antes de que nazcan. Sí. Entonces ya lo tienen imposible, es como, ya no me puede hacer nada que me haga odiarlo. Y lo puedes tener como amado. Entonces, más todavía que ese caso extraño, todavía inclusive, se me hacen el extremo más extremo, por ejemplo, un papá que violó a su hija, o que mató a su mamá, o que ya cosas más intensas todavía. Yo creo que sería el extremo más extremo de... Sí. O sea, si ponemos como una línea o una línea numérica y tenemos desde el 0 hasta el 100, y podríamos decir que yo estoy en el 50, él está como en el 90, tú estás como en el
poquito abajo de mí, nada más porque pues no está, pero también te trato muy bien, pues, ¿me explico? O sea, igual yo todavía puedo ir a visitarlo y buscarlo. Pero esta gente debe estar como en el 3, en el 4, pues, ¿sí me explico? Está... Sí, completamente. Sí, lo quieren eliminar del mapa. Hay gente, sí, pues. Y dices, a ver, ve y dile a esa gente, no, honralo. O sea, sí está maníacón, sí está pesado. Creo que por lo menos lo mínimo básico que podrías darle así como tipo de honra es mínimo el perdón. Yeah. Sí. Así. Sí. Creo que hasta ahí es lo mínimo básico que puedes darle de honra al papá. Que es decir, bueno, te perdono y por lo mínimo te trato como a una persona. ¿Sabes cómo? Porque hay gente que ni como persona los quiere tratar. No sé, como que nada más Corea de la vida. No los quiere ni tratar, ¿no? Sí. Mínimo ya el perdón. Creo que eso ya sería como el mínimo común denominador de todo el trato que le puedes dar a un papá y que siga siendo como bien de parte de un hijo. Mínimo perdonarle, decir, bueno, así como puedo perdonar a fulano y así como, por ejemplo, en el caso más bíblico, ¿no? Así como me perdonan a mí, te perdono yo, ¿no? Yeah. Por lo menos perdonarlo. Porque, fíjate, en el caso ese está bien maníaco, porque sí está tu papá. Y te da una o sea, en vez de no darte ningún tipo de masculinidad, te da una masculinidad bien rara. O sea, te enseña a ser papá o ser hombre de una manera bien rara. ¿No te acuerdas de esta cosa? La idea freudiana, ¿no? No es que sea 100% la verdad, no es que sea la realidad. Pero para Freud era la verdad, ¿no? Y él decía que, o sea, tú naces y te enamoras de tu mamá, que es el primero que conoces después de ti. O sea, es el primer otro, ¿no? O sea, soy yo. Y al primer otro que conozco es mi mamá. Pero el que después conozco y luego es mi papá. Y empezamos en este triángulo amoroso, ¿no? Porque hay celos para mí y yo le tengo celos a mi mamá, pero también mi papá me cela, pero también entre ellos se celan. O sea, ¿sí me explico? Está bien maníaca esa situación. Bueno, y entonces hablando acerca de lo que decía Freud, ¿no? Empieza, o sea, naces y tú eres tú. Entonces tú eres yo. Y empiezas a formar el yo. Pero el primer otro que tú conoces es tu mamá. Y estás enamorada de tu mamá, ¿cómo no? O sea, el simple hecho de que estés vivo ahí y en su pecho y ahí significa que te tuvo que amar lo mínimo posible, por lo menos para tenerte. Yeah. O sea, ya si no te aman, no naces, básicamente. O sea, sí está canijo, o sea, sí es un intenso amor y es el primer que conoces. Pero naces en un triángulo amoroso porque después conoces a tu papá. Y es como, ok, yo también amo a mi papá, pero mi papá también ama a mi mamá y mi mamá me ama a mí. Y yo amo a mi papá y mi papá también me ama a mí. Y es un triángulo amoroso bien machín porque tanto eres objeto de celo como celas, como eres celado también. O sea, todo está maniacón. Si está al principio, está bien crazy. Y entonces llega el punto en el que sí te enamoras mucho de tu mamá, pero si las cosas son lo más tradicional y lo más funcional posible, como debería de ser según Freud, tu papá en algún momento te da una cosa que se llama la castración, que no se agüite la gente que está escuchando, no te mochan nada. Ajá, sí, pero te hacen la castración en el momento en el que te dice, bueno, sí te gusta mucho tu mamá y todo, pero es mía, ¿sí? Consíguete la tuya. Esta ya es mía, ¿no? Y entonces el niño... Ajá, sí, básicamente. Entonces dice, ok, dice el niño, bueno, ya es imposible mi mamá para mí. La trataré como mi mamá, esposa de mi papá. Y ahora tengo que buscar una como ella. Yo quiero una como ella. ¿Y quién consiguió una como ella? Mi papá. Entonces voy a ser Necesito ser como mi papá para conseguir una mujer como mi mamá. Y así es como desarrollan se supone, según Freud, esta sala de relación de figura paterna a hijo. Y es como, bueno, ya vas aprendiendo. El problema está en que esa raza que, por ejemplo, fue violada o violó a su mamá o la mató, cosas raras. Esa gente... Hijos, o sea, no pueden salir lisos, me explico. Tienen alguna cosa de ahí. Creo que sí el mínimo común denominador para pedirles, o sea, decirles, bueno, de ti para con tu padre, lo mínimo mejor que puedes hacer, sí sería perdonarlo. Decir, bueno, muchas cosas de las que hizo pueden no le hace que no se lleven. Ajá. No le hace que no se vuelvan a hablar. Pero mínimo perdónenlo. Perdónenlo. Sana eso. Sana eso. Si no, imagínate cuántas broncas te va a acarrear. Y ahora otra cosa que porque solamente puedo imaginar. Sí, no, y aparte, fíjate, otra cosa que nace a partir de ahí es, ¿y ahora quién va a ser tu figura paterna? Y ese es otro buen tema que podemos tomar. La gente que no tiene por alguna manera figura paterna y la busca en otros lados, sí. Hay que show, porque eso también... Hay quien es el abuelo, ajá. Hay quien... Incluso... Y celebran el Día del Padre, se lo celebran. Y te voy a decir una cosa, también, ¿no? Incluso también hay un término que se escucha muy mal, pero que
en determinadas ocasiones también, pues, como el padrastro. Okay, sí. El padrastro es como que hay un estigma social donde tiene que ser malo, tiene que ser contrario a todo acá. ¿No? Pero yo he conocido casos de gente que tienen padrastro y quiere más al padrastro que al papá, ¿no? Y sí. O porque el papá ya no estuvo por X o Y razón, llega una persona masculina a ocupar ese puesto en casa y resulta que reciben lo que quizá con papá nunca recibieron, ¿no? O sea, y muchas veces la figura o la palabra, escuchar la palabra padrastro es como que, porque siempre se da como, en todas las historias siempre el padrastro es el malvado, la madrastra es la malvada, sí, y acá, pero resulta que también hay hombres que se pegan el tiro de ser la figura paterna de hijos que no le correspondían, por así decirlo. Escuchando este podcast, guapa, de 20 y tantos años. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Es broma, pero si quieren no es broma. Ay, no. No, pero pues sí es cierto. O sea, sí hay papás que son y llegan a cumplir la figura del padre, la figura paterna. Y realmente, si el padrastro y lo hacen muy bien. Llega lo suficientemente temprano en la vida de un niño, realmente no hay una diferencia práctica entre el papá real, biológico, y el papá adoptivo. ¿Sabes? Como el papá putativo, ¿sabes cómo quieras ponerlo? Digo, dicen. Fíjate, ahorita comentabas, cabe aclarar, no es como un enamoramiento tal cual como lo vemos, es un amor, un otro tipo de amor. Sí, no es un amor acá. Exacto, exacto. No. Sí, porque es otra cosa. Eso ya es otra cosa. De hecho, hasta podría ser otro tema. Sí, cómo, por qué se ha estimado mucho eso. Ajá. Pero hablando sobre los padres, dijiste algo muy, muy cierto. Tal vez, aunque te lleves bien o te lleves mal, terminas, o ya sea inconsciente o conscientemente, te quieres convertir a él. Sí. Tal vez. O el super yo de él, ¿sabes? Como la versión refinada y bien correcta de él. Así porque decía el Alex, mi papá no tuvo una figura paterna. Pero a lo mejor las personas que no tienen una figura paterna, como te la puede contar un amigo, porque el Alex puede decir, mi papá es esto, mi papá. Y nosotros, ojo, no es cierto, podemos decir, chale, el mío no fue así, el mío no es así. Y eso en tu corazón influye demasiado. Claro. Puedes decir, ahora, con eso yo quiero tu papá y quiero que le das contexto a la gente y luego ya se siente mal. Sí, es cierto. No, sí es cierto, porque no sabes, como le puse el otro día a alguien, no sabes lo que no tienes hasta que tienes contexto. Ya que empiezas a recibir eso, es cuando empiezas a llorar y dices... Pero aquí la cuestión es, mi papá es tal vez malo o no es lo suficiente bueno para mí. Porque el tuyo, como me lo estás contando, puede decir, el mío no es suficiente bueno como el de él. Y yo quiero que el de él sea como el mío. Entonces empiezas a exigirle algo a tu papá. Que no va a dar. Que que ni siquiera a lo mejor le dices. Ajá. Que en tu corazón está de que mi papá llegó y está viendo el fútbol. Y el tuyo, ¿qué hiciste? No, pues mi papá está viendo el fútbol. Y el tuyo, no, el mío llegamos y nos fuimos llevó a jugar fútbol. Exacto. Entonces, en tu corazón empieza a crearse una idea. Un anhelo. De un padre que a lo mejor no es malo, tu papá. Pero tú fuiste creando a tu papá malo por el buen padre de otro. ¿Me explico? Según tu criterio, exacto, ¿no? Porque al final del día estás buscando tu... ¿cómo le puedo llamar? ¿Tu ideal? Ajá, tu papá ideal. Como el capítulo pasado. Sí, pues, o sea, como tratando de conseguir, o sea, un papá ideal. Y de hecho, fíjate, porque esa es la cuestión. Cuando no está el papá que consiga a la mamá, si sigues enamorado de tu mamá y alguna persona, no es que se enamore de ella, pero si una persona es muy importante para ella, se puede convertir fácilmente. Que de hecho, eso a mí me pasó. Cuando mi papá no está en la casa, ya no tengo una figura paterna a la que acercarme, pues empecé a ver a qué figuras masculinas mi mamá respetaba bastante. Y entonces a esas figuras masculinas yo me adscribí. Desgraciadamente y por error, fueron pésimas figuras paternas y acabé bien tronado. Tuve que volver a construir ese Pero aprendiste, pedazo. ¿no? Aprendí, claro, que es lo que no se hace, supongo. Sí, supongo. De siempre se aprende, o sea. Sí,
pero tuve que construir varias partes de lo que ya había interiorizado y volver a hacerlas otra vez y construir. Pero sí, pues sí, o sea, eso sí es cierto. Cuando conoces personas, como por ejemplo el papá de Alex, algunas personas conoció, las cuales le pudieron brindar, por lo menos parcialmente, y bueno, totalmente, parte de lo que ahora es como padre con él. Sí, claro, ¿no? Y además, pues, como dicen, ¿no? No hay un manual para padres. No hay nada, ni nadie que te enseñe en cómo debes conducirte, pues, o sea, además, como hay quien dice también, pues, o sea, los hijos terminan siendo la versión miniatura tuya y a veces, pues, no sabes ni cómo lidiar contigo mismo. Entonces, es como, es complicado, pero al final, creo que los hechos, los dichos, todo eso terminan afianzando esa relación de una u otra forma, pues, o sea, realmente no hay papás ni mamás perfectas, pero ten en cuenta de que te han llevado a ser lo que eres, estando o no estando, haciendo o no haciendo, y a lo mejor pues decir, no, pues qué vidita, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo conmigo? Bueno, tenemos que tener en claro, la vida es un proceso todo el tiempo. Y si no estuvieras batallando por ese lado, vas a estar batallando por otro, porque es así. O sea, no, siempre hay algo, siempre hay una meta, siempre hay una batalla que pelear en la vida. Entonces, todo fuera como algo así, pues, o sea. Sí, de hecho quiero aprovechar para reconocer a mis figuras paternas, las cuales las tengo bien contabilizadas, no en orden de importancia, ¿no? Pero pues la voy a poner en un orden así como se me vayan acordando. Un agradecimiento muy importante a mi papá, ¿no? Claro está, ¿no? Digo, ahí está, ¿no? Sí. Sí. Y luego también a don Jaime Nieto, un señor, mis respetos, ese compa me enseñó a muchas cosas, está bien. También a don Jaime, ¿no? Don Jaime, a don Rafa Núñez, que también, mis respetos, muchas cosas me enseñó. Y yo creo que tendría que mencionar también, yo creo híjole, estoy indeciso. Al Alex, fíjate también, o sea, no como papá, pero sí como figura mayor, pero sí como figura de masculinidad también, o sea, no como que te decía, agarra rollo y no te enredes. Sí, ándale, así como figura de masculinidad, ¿no? Está bien estar mal. Ándale, cosas así. Y a Juanito Soto. Creo que esos eran el top. ¿Sabes? Como el Juanito Soto también, entre muy chilo y de repente bien locochón, pero sí, también buena figura paterna que me enseñó varias cosas. No, y fíjate, ya, así, no hablando en cuestiones más generalizadas, Simón. Hablando como un poco más en mí, se viene lo bueno. No, el sinceramiento. Tú dices, yo busco una figura paterna porque tal vez consciente o inconsciente, y lo más chistoso es que yo no lo hice. Mi papá tenía su modo, era muy tranquilo, mentira, era un cerillito, pero no voy a decir nada. Mi papá era tremendillo, tremendillo en el aspecto enojón. ¿Nunca te tocó verlo jugar fútbol? Claro, jugamos juntos, ¿no te acuerdas? ¿A ti no te gritó y te dañó psicológicamente? No, a mí no. No era su hijo. No, porque a mí me daba mucha risa escucharlo. Mi papá era apasionado del fútbol y MZ hacía... Difunta MZ. Sí, en paz descanse. No nos patrocines. No. ¿Cómo se llama? Hacía algo que se llama el Aquafoot. Ajá. Que era como un inflable de fútbol. Me acuerdo que era un juego pichurriento. Mi papá me estaba gritando como si fuera una final. Yo me acuerdo que lo único que hice fue llegar a mi casa. Mi mamá me abrazó, empecé a llorar. Estaba chiquito. Estaba como en la primaria, creo. Sí, pasa. Y lo regañó, le dijo, es un juego. Y ella le decía, sí, pero tiene que aprender a jugar fútbol. y a lo que quiero ir es como el padre, tal vez él decía, yo quiero lo mejor para ti, pero él no sabía comunicarlo porque comunicar es un arte. Claro. Entonces, en el aspecto del padre, como que lo menciona, no me acuerdo si lo mencionaste tú. Sí, perdón, es que me confundí. De cómo lo buscarlo, era, para mí, mi papá no me abrazaba. Era muy raro, o sea, no le decía feliz cumpleaños o feliz día del padre, o él no me decía a mí, creo que era más raro que me dijera, hey, feliz cumpleaños. Me hubiera sentido como, ay, no me digas, me felicitó, así raro, y eso influyó en que yo no dijera
feliz cumpleaños ni a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi abuela, porque para mí empezó a ser normal. La influencia de él fue muy fuerte para mí. Ahora, parte, y para mí es como, Ingasu, no sé decir feliz cumpleaños a la gente. No puedo abrazar a las personas masculinas. Para mí es algo muy extraño. No me van a abrazar. Sabía que ibas a hacer algo así. Se me hace... Y eso ha influido también en que en las figuras femeninas, o ya sea un feliz cumpleaños, para mí sea como un... Pero lo intento, o sea, no es como de que, no quiero, sino que es como, ¿por qué no te puedo abrazar? O sea, quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces... No te nace tanto. Te tienes que ir para atrás para ver por qué no puedes abrazar. Y yo entiendo, yo sé que la falta de abrazos de mi papá influyó, pero mi papá no lo hacía con contacto. Tal vez me decía, mira, te traje un huevito Kinder. Mira, te traje esto. Sí, mira, te traje eso. Y yo he sido así, como, no te abrazo, pero te traigo algo. Pero toma. Ajá. Me quito algo, pero toma. O mi manera de hacerte, él me hace así. Y ya con eso. Y para mí, el darte decirte, hey, te quiero un chorro, es como... Ahí está. Y no digo nada. Sí, pero esas las maneras de comunicar también influyen, porque estamos acostumbrados a que una manera de afecto es, te abrazo y te digo, te amo, hijo. Pero hay papás que a lo mejor tuvieron un papá, o no tuvieron un papá, y eso no les hizo aventarse a la vida así como... Y la vida es cruda, y mi papá perdió a su papá a los 6 años, él crece con una mamá dolida. Entonces él se pone a trabajar para traer alimento para sus hermanos. Entonces él empieza a ser un proveedor. Ajá. Entonces él demuestra su amor proveyendo. Sí, y creo que no lo hizo conscientemente. Claro. Él un padre es proveedor. Un padre es amoroso. Pero él creyó, a lo mejor, que el ser padre solamente es un proveedor. Entonces, hay padres que les sucede eso. Que no hubo el modelo como tal. Pues, que empiezan a hacer eso, o sea, se vuelven proveedores. Y ellos piensan, porque les enseñaron que el papá proveía en ese entonces. Entonces, yo soy un papá porque nunca te falta la comida. Tal vez, no estoy, pero dime si te falta algo. Nunca me dijo eso, claro. Pero entonces, sucede esas cuestiones. O sea, la falta de las cuestiones de comunicación pueden adulterar a la siguiente generación, y eso hace que a lo mejor la generación que no tuvo papá o lo tuvo malo dice, yo no voy a ser como mi papá. Y traes una generación buena de papás que dice, yo quiero ser mejor de lo que fue. Y obviamente se va a abrir otra rama donde uno tuvo un papá malo y el hijo salió igual, y la mamá también se lo recalca. Saliste igual a tu papá. Entonces, es una cuestión que el hijo lo van convirtiendo en un padre desde ese momento. Sí. Porque le van construyendo, tu papá fue así, tu papá, entonces tú creces y mi papá fue así, y mi papá, y muchas cosas las hacemos inconscientemente. Y es por eso que muchas veces te topas con un papá muy apático, no sentimental, pero nunca se entendiste cómo inicié. ¿Qué hubo en su infancia? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo él se llevaba con la gente? ¿Cómo fue la gente con él? Sí, y al final estás exigiendo algo que tal vez él nunca te va a dar porque realmente nunca lo recibió como tal. Entonces sí es un rollo un poco digno de analizar y bueno, al final, si ustedes tienen a su papá por un lado, bien o mal como sea, pues intenten tener ese lazo. Si ya lo tienen muy fuerte, fortalezcanlo aún más. Y pues yo creo que con esto ya nos despedimos. Nada más, una pequeña cosa que agregar. Algo que es un consejo, porque hay muchas mamás que son mamás solteras. Y que viene el día del padre, ¿no? Y está escuchado eso de yo soy madre y padre y guau. Sí entiendo de dónde viene y está cool que hagan un esfuerzo mayor por sus hijos. Le digo como hijo de mamá que pues andaba medio luchona. Pero un punto importante a notar y agregar es que no, según digo, algunos estudios nuevos que se han lanzado, para sonar bien así, resulta ser que no es tan bueno que la madre sea madre y padre. Porque siguiendo la forma de pensar de Freud, de esta idea del el hijo quiere a la mamá, si la mamá se entrega por completo al hijo, entonces el hijo no necesita una figura paterna. Él ya es la figura paterna, él ya es lo que quiere.
No necesita más. O sea, no hay ninguna gasolina o combustible, necesidad de esfuerzo de ser alguien diferente porque quien ya es, ya tiene a su mamá. Por el contrario, te dicen que lo que mejor que puedes hacer es que sigas siendo como eres, que sigas dándole digo, igual hice algo de trabajo, pues sí, vas tal vez que hacer más trabajo, ¿no? O en la casa, igual vas a tener que hacer más cosas en la casa, pero en cuanto a cómo te comportas con él, no le des el lugar del papá al hijo, porque si le das el lugar del papá al hijo, entonces el hijo ya no va a querer conseguir una figura paterna. Mejor sigue siendo como eres y trata de suscribirte a la idea de decir, voy a tratar de localizar a una persona a la cual pueda ser una buena figura paterna para mi hijo y la voy a respetar lo suficiente para que mi hijo se dé cuenta de que si quiere tener a alguien como yo, tiene que ser como esta persona. No tiene que ser un padrastro, no tiene que ser una figura amorosa para la mamá, pero sí tiene que ser alguien a quien estime con más altura como personas y digo, oh, y respetos a esa persona que al hijo, para que el hijo pueda agarrar y decir, ok, rol, ese rol de ser el rol paterno, vale seguirlo. Esa persona, vale seguirlo. Nada más como para un ligero y fíjate, para consejo, ¿no? complementar lo que dijiste, Ajá. Para que las personas entiendan que la mamá es mamá, Ajá. Tienes que entender que tu mamá no es tu amiga. Ajá. Porque es muy diferente el título amigo a mamá, amigo a papá. Sí. Entonces, tu papá nunca, o sea, en el buen aspecto, ¿no? Sí. Una vez un radioescucha me dijo esto. Recuerdo que llamó al programa. No era mi programa, era otro programa, pero yo contesté el teléfono y dice, el trato entre padre e hijo tiene que ser amistoso, pero el papá y el hijo no son amigos. Eso fue lo que... y no se me olvidó. Dice, tiene que haber una relación amistosa, pero no tienen que ser amigos. El papá es papá y el hijo es hijo. Y bueno, parte de lo que decía Dani, ¿no? Porque muchas veces al ser humano le gusta levantarse contra la autoridad. Entonces, si ponemos la cuestión plana, va a haber un momento donde nosotros vamos a levantarnos. Y desde ese momento ya hay una deshonra, una desobediencia, no me importan las reglas que me pongas. Y entonces el padre, como siempre llevó una relación amena con su hijo, que él lo hacía en su buen querer, se le sale de las manos porque ya sabemos que entra en las etapas de la rebeldía y todo eso. Entonces, primero hay que entender que el papá no es amigo. Te puedes llevar bien camarada, pero siempre va a ser alguien más arriba que tú. Y teniendo eso, creo que la gente va a entender que mamá es mamá. No puede ser madre y padre, porque tu título es mamá. Madre. Si les interesa eso, entonces, acabando el podcast. Yo pensé en Pablo Olivares. Chéquense algunos escritos ahí que sean procedentes de Hegel, principalmente la relación esclavo-maestro. Es una cosa buena para leer hablando de los padres. Y si quieren, léanse La carta al padre de Franz Kafka, también es muy buena, está muy chila. Hablando de paternidad, ¿no? Recomendando algunas cosas, lecturas para que sigan después de aquí. Pero yo creo que ya con eso podemos ya darle... Sí, pues ya se nos apagó la cámara. O sea, pues... O sea, es la señal que teníamos que... Vamos a poner una foto así, ¿de qué te gusta de fondo ahí? No sé. Unos 3 sapitos cantando así con una guitarra. A ver si la encuentro. Si la encuentro la pongo, ¿sale? No sé, pero... lo que sí, agradecemos al Dani por haber estado acá. Así es. El Dani, junto con su servilleta, hemos estado haciendo estas playeras de Contracultura. Vayan a seguir la página, Contracultura Clothing. @ También es fotógrafo el muchacho, entonces pueden seguirlo y contratarlo para fotografías si están acá en Culiacán. Y bueno, cualquier cosa, muchas gracias, Dani. De nada, y gracias por la invitación, Alex. Ya tenía ratito que me habías dicho y hoy me animé. Creo que me animé. Ya si me invitan otra vez, con gusto. Y ahora sí ya me traigo mi playera. Ah, bueno, sí, porque... Para hacer la publicidad solo. Alonso y yo ahí... Sí, traíamos la playera y el dueño, ¿qué pasó ahí? Pues el creador del... Como les dije, el creador no puede estar enviciado con su producto. Sí. Soy humilde. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pásenla bien. Abracen a su papá. Coman sano. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo le hago? Si pueden. Si pueden. Si pueden, abrácenlo. Y no se enreden, plebes. Ánimo. Dale. Pásenla bien. Bye.